Bien, aquellos que están todavía por ahí afuera, veo a Víctor y a algunos que le falta asiento aquí adelante, si quiere, aproveche de pasar a tomar asiento, que nadie quede de pie, porque tenemos que predicar 2 horas, entonces mucho tiempo de espera de pie. No. Pasen nomás por acá sin problemas a ubicarse. Bueno. Hay algo que sorprende mucho a los extranjeros, no sé si usted sabe, a los extranjeros que visitan el país, hay algo con el RUT, con el Rol Único Nacional, acá en Chile, que les sorprende. Y es la gran, amplia y gran necesidad a veces que le piden el RUT para tipo de trámites, para hacer un descuento en el supermercado, para ganarse un sorteo, para una rebaja en la benzina. En todas partes está puesto el RUT. Siendo que el RUT, como usted bien sabe, es el Rol Único Nacional, está definido como un número personal, un número irrepetible, un número que es para toda la vida, para identificarlo, para darle nacionalidad, darle un nombre y asociado incluso también en parte a la genealogía, a sus padres, madres y todo eso. Tiene un énfasis en identidad y no en estas otras cosas. Y es cierto que esto es muy propio de nuestra nación, porque si usted compara otros sistemas de identificación, por ejemplo, hacia Estados Unidos, siempre lo miramos como referente, no usan un sistema como el nuestro, como el RUT. Ellos tienen a lo más un concepto que es el seguro social, un número de registro social que les sirve para ciertas cosas comerciales, para créditos, para pagar impuestos, pero no tiene el mismo sentido que acá, que la persona que tiene RUT es nacional, tiene asociado un nombre específico y tiene obviamente una familia al respecto. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, como han habido muchas migraciones, muchos migrantes, y hay mucha necesidad para ellos de tener un RUT, porque si no están ilegales, y así como hay procedimientos y protocolos para adquirirlo, bueno, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con eso, con protocolos, con procedimientos, con procesos que hay en el cielo, pero no para ser ciudadano de esta tierra, sino justamente para estar allá arriba. Y veremos entonces estos mecanismos que son espirituales, que son en Dios, dados por Él, para que usted y yo podamos ser en toda forma y en pleno derecho hijos de Dios. Se habló la semana pasada de eso, de la adopción, y hoy día vamos a hablar de ese mecanismo, de las cosas que deben pasar para que usted reciba ese gran título que es ser hijo de Dios. Así que abra su Biblia, estamos en el libro o en la carta de Pablo a los Efesios. Una carta muy importante que comienza, como lo dijimos, en su aspecto doctrinal en el primer capítulo. Y hoy día vamos a avanzar un versículo nada más, vamos a hablar solamente, básicamente del 7, final del 6, pero vamos a ponernos de pie y leer juntos el 6 y el 7, que son los dos que vamos básicamente a analizar. Así que abra su Biblia, póngase de pie, leamos juntos y vamos a orar por lo que tenemos que sacar de lección de estos 2 versículos. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Tome asiento, vamos a orar por esto. Padre, te damos tantas gracias, a pesar de la lluvia, de las dificultades que hubo, Señor, para reunirnos en la semana. Hoy, domingo, estamos tu iglesia acá buscando conocer tu voz, queriendo oír tu palabra, estando dispuestos, Señor, habiéndonos levantado temprano, llegando a este lugar porque queremos aprender más de ti. Ese es nuestro único deseo. Y mi rol, Dios mío, es entregar de la manera más fiel y más clara tus palabras, que se pueda entender todo lo que tú tuviste que hacer para que nosotros ahora seamos aceptos en Cristo. Bendice, Señor, tu palabra, bendice estos versículos, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos para que su vista, Señor, esté clara, para poder apreciar las maravillas que hay en ti, para que podamos entender en nuestra mente, pero también sentir en nuestro interior, en nuestro corazón, todas las bondades, Señor, todo tu amor expresado en la obra de tu Hijo Jesucristo. Bendíceme, Señor, y bendice a los que nos oyes aún por las redes sociales para que también entiendan lo que vamos a hablar. En el nombre de Jesús,
Amén. Bueno, hace 2 semanas empezamos ya a hablar de lo que es el cuerpo de esta carta de Efesios, el cuerpo doctrinal, la enseñanza que el apóstol Pablo quiere darle a todo el mundo, por supuesto, pero en particular esta carta fue creada por Pablo para la iglesia de Éfeso e iglesias alrededores. Y comienza el cuerpo doctrinal, dijimos en el versículo 3, donde hace una gran declaración y comienza entonces a mostrar muchos elementos que son acerca de la salvación. Parte, y lo voy a volver a leer, usted lo tiene también en su Biblia, en el versículo 6, con una gran alabanza, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sigue y continúa dando algunos otros elementos, pero parte alabando, ¿no es cierto?, que nosotros estemos en un lugar celestial, que recibamos toda bendición espiritual a través de Cristo. Después dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuevamente, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahora vamos a ver el versículo siguiente. Bueno, ¿por qué lo estoy leyendo de nuevo? Quiero que esquematicemos, y no sé si tengo ahí una diapositiva para ilustrarnos todo lo que él está diciendo. Hay una cadena de eventos, como se ve ahí, una serie correlativa de conceptos que él está poniendo en el principio de la carta, que usted tiene que ir entendiendo y asociando, porque si no se va a perder un poquito en estas palabras. Él parte, por supuesto, como lo decía, con la salvación y con el concepto que es la bendición del cielo, estar ahí. Y es, como ya lo vimos, es una elección, es una decisión de Dios. Es la decisión de Dios por el puro afecto de su voluntad de llevarnos al cielo, de ser ciudadanos del cielo. Y además eso es para un destino, para un propósito, para una predestinación. Esa palabra que a veces se usa mucho y la gente a veces confunde con elección, no es exactamente lo mismo. Pero predestinación es un destino, Él fija un destino. El destino no es solamente estar en el cielo, sino más bien, como lo dice el texto, que seamos hijos y que seamos parecidos, sin mancha, con santidad, como Dios es. Es un destino que nos fija, un propósito en Él, por el puro afecto de su voluntad. Y finalmente nos habla de este medio, este mediador, este instrumento que Él declara, y lo declara varias veces en el texto con las palabras en Cristo, en Él, por medio de Jesucristo, y finalmente en el final del 6, en el amado. Así que todo lo que vamos a ver hoy día va a ser este último aspecto. Sabemos, y ya se habló la semana pasada, de cómo vamos a estar en el cielo, como las ventajas de ser adoptados hijos suyos. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo soy adoptado? ¿Qué procedimiento? Recuerde que la definición que dio Juan Manuel la semana pasada, que la adopción es un procedimiento legal, y es un procedimiento legal aquí en la tierra como también en el cielo. Hay procesos que deben llevarse a cabo, y eso es lo que vamos a ver. Pero antes de entrar al proceso celestial, le quiero comentar algunas cosas de cómo es el sistema humano de adopción, cómo se hace acá en Chile, cómo se hacía en la antigüedad. Porque hay ciertas cosas que tienen que ver con lo del cielo. Primero, recuerde que Jesús, en los tiempos en que Él vivió, estaba bajo el formato y el gobierno del Imperio Romano. El derecho, famoso derecho romano, que complica a muchos que estudian derecho como mi hijo. Bueno, existía en el derecho romano, en los tiempos de Jesús, el concepto del pater familias. No sé si lo ha escuchado alguna vez. ¿Ya? El pater familias era aquel, generalmente el varón, que estaba a cargo de todos los que vivían bajo su techo o domus. Él tenía el derecho o la patria potestad, otra palabra que por ahí a lo mejor ha escuchado, es una palabra latina, todas estas cosas, que tenía la potestad, la autoridad, el privilegio, podríamos decir, o el arbitrio para decidir con respecto a todos los miembros de la familia. Eso era legal, así eran las cosas. Entonces, muchas veces el pater familias, el padre de la casa, a veces podía definir cosas muy buenas para la familia, un lugar donde vivir, el alimento que comer, pero también habían otras cosas que al día de hoy nos parecían realmente
muy malas, muy terribles. Él podía definir, por ejemplo, si estaba en una circunstancia económica negativa, decidir vender a su hijo o a su hija como esclavo, pasarlo en parte de pago para otra familia, por ejemplo. Podía definir, incluso, a niveles muy graves para nosotros, que su hija, mujer, la dejaran abandonada en una calle, en un canasto, para que se la llevara, ¿no es cierto?, cualquier persona que pasara, porque podía ser una carga económica. Eso estaba permitido porque él tenía la patria potestad, el pater familias, de decidir lo que él decidiera estaba bien y le correspondía porque era su autoridad, era su prerrogativa y eran decisiones unilaterales, es decir, de él dependía todo. Ahora le cuento esto solamente por esto, por esta capacidad que tenía el pater familias de decidir sobre sus hijos, sobre lo que le correspondía, lo que por ley les había asignado. Y ese elemento lo vamos a ver, considérelo, guárdelo, porque lo vamos a tocar después en lo que es el desarrollo del tema. Y cuando obviamente quería adoptar, él era el que decidía adoptar, él era el que decidía hacer el trámite ante un magistrado, ¿no es cierto? Se hacía conforme a la legislación, pero de él decidía todo lo que pasara en la familia. Ahora, si vamos a nuestros tiempos y vemos nuestra legislación, cómo se hacen las cosas acá en Chile, se diferencia bastante de lo que era en los tiempos de Roma, en el derecho romano. ¿Cómo se hace la adopción? No sé si usted sabe, nosotros tenemos algo de relación con eso, con los niños que hemos tenido a nuestro cuidado, pero parte por un concepto diferente, parte por el concepto del derecho del niño a tener una familia. De ahí parte. Son niños que han sido vulnerados en sus derechos, que su familia biológica se ha perdido, se ha extraviado o definitivamente se murieron y son huérfanos por esa razón. Entonces se estima, la sociedad chilena estima, que ese niño necesita una familia, necesita y tiene un derecho de tener la mejor familia posible. Y personas, cualquiera de nosotros, cualquiera que tenga familia, incluso ahora hay adopción homoparental, puede postular, puede buscar la manera de asociarse a alguna fundación o al mismo gobierno para encontrar, ¿no es cierto?, un hijo que él desea para recibir en su familia. Y aquí hay todo un proceso, por supuesto, y no vamos a entrar en esos detalles, pero quiero mencionarle esto porque efectivamente hay trámites que hacer, hay papeles que lograr, hay entrevistas psicológicas con el asistente social, diferentes cosas que deben ser cumplidas, todo una cosa protocolar, harto tiempo se invierte y de verdad harto dinero si usted quiere llegar a adoptar, no es así como así nomás. Por lo tanto, está regulado y de eso quiero que usted observe eso, que hay procedimientos, que hay un costo que pagar, que las cosas no son así, no, quédate aquí conmigo y yo te cuido. Hay muchas cosas que para hacer una adopción correcta, verdadera, legal, tienen que suceder en nuestra legislación. Y quiero que se quede con esas dos cosas, lo de la legislación romana, que dependía exclusivamente, unilateralmente, del pater familias, y que en nuestra legislación, ¿no es cierto?, hay procedimientos, hay papeleo, hay costos que pagar para poder adoptar. Bueno, vamos al texto, vamos a la realidad espiritual, vamos a ver qué hace Dios para que si nosotros, Él desea que seamos adoptados, ¿cómo podemos serlo? Y funciona de manera diferente, pero bajo algunos conceptos similares. Volvamos a leer versículos 6 y 7 que partimos leyendo. Dice así: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, subraya ahí, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, aquí hay dos conceptos que vamos a analizar. El concepto cuando dice nos hizo aceptos en el amado, y el segundo concepto es redención por su sangre. A lo mejor no le suena mucho, no le encuentra mucho sentido, pero vamos a tomarnos un tiempo para explicar qué es esto. Sabemos que en el versículo 5 lo dice, que para ser adoptados hijos suyos es por medio de Jesucristo. Y estos dos elementos también están, o estos dos conceptos también están íntimamente asociados a Cristo mismo, a lo que vino a hacer a esta tierra. Son cosas que tenemos que explorar, que tenemos que analizar para que nosotros podamos sentir con seguridad de que si somos amados, si somos aceptos, ¿por qué lo somos? Y por qué realmente tenían que cumplirse ciertas obligaciones, ciertos protocolos
para que usted pueda decir, de acuerdo a las normas divinas, sí, soy un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesús, cómo es que el amado, que aquí es señalado, que es Cristo, hizo para, o en qué consistió su función, su mediación para que nosotros fuésemos aceptos? Y tal vez no le suene nada esto, pero tenemos que volver a pensar que realmente el problema está de base en que Dios, como lo dijimos algunas semanas, Dios es santo y Dios es perfecto, es un ser que no tiene relación con el pecado, que vive en el cielo. Mucha gente tiene la patudez o siente el derecho que le corresponde el cielo solamente por existir. Pero como ya lo vimos, las cosas no son así. El cielo es de Dios. Él es una persona diferente a nosotros. Es un ser espiritual lleno de perfecciones. Y entre ellas, la mayor perfección que nos señala la Biblia es su perfección moral. Estamos tan distantes a Él que no podemos entender que una persona sea perfectamente santa, perfectamente buena, perfectamente moralmente justa en todos sus atributos. Pero así es Dios. Y por lo tanto, como Él tiene ese estándar, como Él es dueño del cielo, para poder usted llegar allá, para poder incluso ser aceptados como hijo, no es una cuestión sencilla, no es una cuestión simple, sino por las mismas cosas que Él ha declarado en la Biblia. Nosotros tenemos que entender la necesidad que tenemos de ser transformados, ser aceptados para el cielo, por medio de algo, de un procedimiento, que es lo que está aquí explicado en los versículos 6 y 7. Porque Dios, como le decía, no puede ni siquiera acercarse al pecado. De hecho, cuando usted conoce la historia de Adán y Eva, Él se paseaba junto a ellos, pero cuando hubo pecado, Él los expulsó del paraíso. Hubo una distancia que inmediatamente se hace entre Él y las personas. Y esa distancia nunca se acorta, al contrario, siempre es reglado. Y ahí tenemos la ayuda del Antiguo Testamento para entender la dificultad que Dios tiene con el pecado. Habacuc, por ejemplo, nos dice que Él es muy limpio, dice, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Nos dice que ni siquiera Dios puede mirar el mal, ni siquiera puede tener contacto con el mal. Y entonces, ¿cómo puede ser que un Dios santo nos pueda aceptar en el cielo? ¿Qué tiene que haber para que eso pueda ser correcto y legal? Bueno, tenemos que partir de esa base, que hay una dificultad con Dios, que nosotros estamos en pecado y Él es santo. Entonces tiene que haber algo. Él ha declarado que Él es justo, que Él tiene que condenar al pecador, que aquel, como dice Ezequiel 18:4, aquella alma que pecare, esa alma morirá. Y hay muchas razones que tenemos en la Biblia para explicar eso. Y si vamos a encontrar pistas de la aceptación en Cristo, entonces tenemos que ir un poco al Antiguo Testamento, porque recuerde que Dios se relacionó con Israel, con un pueblo elegido, especial. Pero esa relación tenía ciertos protocolos, ciertos rituales que tienen que ver con esto de la aceptación. Existe un pasaje, quiero que abra su Biblia ahora en el Antiguo Testamento, en Levítico 16. Téngame paciencia para que entienda los conceptos. Levítico 16. Ahí hay una descripción de un proceso, de un protocolo. Porque el pueblo de Israel, para hablar con Dios, para Dios soportarlo en su pecado, para poder mantener una cierta relación, año a año existía un famoso día de la expiación, un día del Yom Kippur, que hasta el día de hoy se celebra. Ese día, como lo describe todo el capítulo 16, no se lo voy a leer completo, pero le voy a explicar un poquito en qué consistía. Se tenía que el sumo sacerdote lavar, preparar, ponerse las ropas apropiadas. Tenía que llevar un cinto especial, una pechera especial, tenía que tener un cartel que decía santidad a Jehová. Tenía que haber una serie de ritos prescritos por Dios para acercarse al santuario, al lugar de la presencia de Dios. Y tenía que hacer un sacrificio. Habían 2 machos cabríos que tenían que ser, uno dejado en el desierto y otro tenía que ser sacrificado. Y vamos a ir a lo que tenía que pasar con ese macho cabrío en el propiciatorio. Se lo voy a leer en el capítulo 16, versículos 15 y 16 de Levítico, Antiguo Testamento. Dice el texto: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro,
y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Déjeme explicarle este asunto, porque es importante para que lo entendamos en nuestros tiempos actuales. Todo esto era la ceremonia para que año a año pudiese mantenerse una relación con ese Dios que no soporta el pecado, que veía que los de Israel pecaban continuamente y él decidió hacer una expiación, un pago, un sacrificio de animales para que esa sangre del animal se introdujera al interior del santuario y en esa famosa arca del pacto, el arca que era de oro, era como un cofre, en la zona de arriba, una lámina de oro puro, era donde se tenía que derramar esta sangre. Ese es el propiciatorio, ¿ya? Esa lámina de oro donde se vertía la sangre y delante de eso. Y lo hacían una vez al año con todo el pueblo expectante porque si no había el favor de Dios podían haber consecuencias de eso. ¿Y por qué es importante este aspecto? ¿Qué significa propiciación y propiciatorio y todas esas palabras asociadas? Bueno, tiene que ver con el texto de hoy. Porque propiciación y propiciatorio son palabras que tienen que ver con la aceptación. ¿Ya? Escúcheme lo siguiente. Necesitaban hacer un sacrificio de un animal que fuera aceptable ante Dios, que ese sacrificio se hiciera de acuerdo al ritual. Y especialmente la propiciación viene de la palabra propicio, de hacerse propicio con Dios, de hacerse aceptable o favorable con Dios. Entonces, si ellos lo hacían bien, si el sacrificio era aceptable, entonces ellos tenían el favor de Dios un año más. Y así todos los años tenían que continuar. Porque de otra manera, obviamente Dios no podría haber seguido tolerando el pecado. Pero enseñó esta manera, sacrificando el animal para que las personas de Israel pudieran relacionarse con Dios de manera aceptable, de manera favorable, que pudieran ser aceptadas por Dios, por un Dios santo, y ellos en su maldad saberse perdonados, cubiertos su maldad por la sangre de este animal. Ahora usted me dirá, ¿y eso por qué no lo hacemos hoy día? Si nosotros seguimos siendo tan pecadores como Israel. Bueno, sabemos que ese procedimiento que nos enseña el Antiguo Testamento es incompleto. Es imposible que hoy día también sigamos matando animales, muchos animales, por el pecado de los seres humanos, por el pecado suyo y mío. Entonces, ¿cuál fue la idea que generó Dios para solucionar esto? ¿Cuál es el tema que tenemos que destacar? Lo que dice el texto, que es por medio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo por medio de Jesucristo? Hacer propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que dice Romanos 3:25. Dice, a quien Dios, está hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación para hacernos propicios, para hacernos aceptables ante Dios. Entonces Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, Dios tuvo que esperar muchos años, con mucha paciencia, miles de años haciendo este sacrificio, este ritual que era incompleto, que no podía limpiar la conciencia del pecado, que no podía perdonar todos los pecados, porque eran animales nomás. Entonces la persona decía, otro animalito muerto más, y no había conciencia de enfermedad o de pecado. Y lo tenían que hacer porque era la cosa que prescribió Dios, era el procedimiento legal. Pero tenía que llegar el tiempo y Él esperó y pasó por alto en su paciencia muchos años y muchos pecados de muchas personas, hasta que vino la propiciación verdadera, la aceptación correcta, por medio, dice, de la fe en su sangre, en la fe en la sangre y en el procedimiento que hizo Cristo hace 2000 años. ¿Para qué? Para que se haga justicia, porque este tema de pecado tiene que ver con la justicia de Dios, porque un Dios santo no lo va a aceptar así como así. Esto no es un simple trámite como ir, ¿no es cierto?, a la notaría y firmar un papel. Se requería una justicia, y como Él había dicho que el alma que pecare tiene que morir, entonces un ser humano tenía que morir. Y ese ser humano que murió fue Cristo, en representación de todos nosotros. ¿Se entiende ahí el concepto? ¿Sí? Vamos al otro aspecto, también es muy técnico, pero va a ver la relación que hay con esto. El segundo término o concepto de este procedimiento, yo le decía que hay un pago que hacer, ¿ya? Y eso viene del concepto de la redención por su sangre en el versículo 7.
¿Qué es eso? La redención. No sé si lo ha escuchado. Hay películas, hasta series de televisión que hablan de la redención y la gente lo usa y no entiende el significado. Redención viene de una palabra latina que es redemptio. Esa palabra latina tiene más o menos el mismo significado que hoy en español, que significa volver a comprar. De hecho, la definición de diccionario es la siguiente. Escúchelo atentamente. Es la acción y efecto de liberar o rescatar a alguien o algo de una situación penosa, cautiverio o deuda mediante el pago de un precio. Eso es redención. Acción y efecto de liberar o rescatar a alguien de algo de una situación penosa, cautiverio o deuda mediante el pago de un precio. Es un pago para liberar a alguien. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿de qué nos tienen que liberar? ¿Cuál es el problema con el ser humano que requiere una redención por la sangre de Cristo? Bueno, nuevamente otro concepto que la Biblia nos enseña y que es muy importante para este tema es que nosotros nacemos bajo una esclavitud del pecado, con una consecuencia de esa esclavitud que es irnos al infierno. No es una cosa liviana, no es una cosa menor. Eso es lo que la Biblia enseña de la condición humana. Desde que Adán pecó, desde que se rompieron las relaciones con Dios, desde que Él se aleja y prescribe estos rituales para acercarse a los seres humanos, entonces el tema del pecado es el tema grande que tenemos en distancia con Dios. Por lo tanto, es un problema que la gente no quiere aceptar, que llevamos esa carga, entre comillas, genética, donde no podemos dejar de pecar, por más que la gente se lo proponga. Y aquí el problema es que la gente no quiere aceptar, el mundo no quiere aceptar que somos pecadores, lo que la Biblia nos dice, que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 3:10. Estamos bajo la sombra del pecado, está puesto en nuestra vida y cualquier cosa externa que la gente haga no va a dar resultado y eso está demostrado por la misma historia. La gente cree que socialmente hay que mejorar la sociedad para que el ser humano sea mejor. Resultado, fracaso absoluto. Otros dijeron, no, hay que educar más a la gente, hay que ponerlos a pensar, a meditar. Y ahí están las meditaciones orientales que tratan de anular el deseo, tratan de anular el pecado en el fondo, pero que fallan, porque si usted va a esos monjes tibetanos igual tienen el deseo de pegar. No se puede de maneras naturales luchar contra eso. Si también lo ve por el lado religioso, hay gente que dice, no, tienes que alejarte de la sociedad, tienes que irte a vivir a un convento, a un lugar apartado para no pecar. Igual va a haber pecado de pensamiento. Todo en nosotros es pecado. Nosotros somos pecadores y no queremos aceptar esa carga pecaminosa. Y la Biblia nos enseña aún más que estamos esclavos de esa condición. Y eso se lo voy a leer para que me crea a mí, o sea, le crea al texto y no a mí, que estamos en una condición de esclavitud por el pecado. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis? Mire la pregunta, ¿no sabéis? El mundo no sabe que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, y ahí sigue el versículo, ¿ya? Es decir, tiene que saber, tiene que enterarse usted que es esclavo del pecado. Y si es esclavo, entonces tiene que obedecer al que es dueño suyo, al que lo dirige. Y eso es lo que pasa, la gente sigue pecando, la gente le vende, el mundo le vende, la sociedad una fantasía de que es libre, que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, que puede hacer lo que quiera, ¿no es cierto?, con su vida, pero al final tenemos las consecuencias de los pecados. Y ahí empezamos a dolernos, ¿no es cierto?, a lastimarnos, a dañar a otros, y ahí recién empezamos a decir, parece que la cosa de la vida no es tan fácil, no va tan bien. Pero la Biblia nos enseña esto, y aún si usted es religioso, aún si aún conoce la ley de Dios no logra cambiar el corazón pecaminoso, solamente nos delata que somos pecadores. Eso dice Romanos 7:7, que estamos en pecado y que somos lamentablemente pecadores por naturaleza. Y aún quiero citarle otro pasaje muy interesante que Jesús mismo avala esta situación. Les dice a los contemporáneos, a los fariseos, que eran totalmente hombres religiosos, totalmente hombres que se dedicaban a leer, a estudiar la Biblia, que oraban, que ayunaban, les dice que están en pecado, que son esclavos del pecado. Y ellos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham. Acompáñenme a Juan, capítulo 8, para que leamos eso juntos. Cuando Jesús les dice estas cosas,
Dice en el versículo 33, le respondieron los fariseos, los judíos de su tiempo, linaje de Abraham somos. Se lo dicen como diciendo, bueno, nosotros somos especiales, somos parte del pueblo escogido, Dios nos escogió y por eso somos buenos. Y dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos estaban bajo el imperio romano, pero se referían a una esclavitud espiritual o mental. Entonces le preguntan a Jesús, ¿cómo tú dices seréis libres? Porque eso Jesús le estaba diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo tú dices seréis libres si nosotros no somos esclavos? Mire lo que contesta Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo. Es lo mismo decir de verdad, esto es seguro, esto es seguro. Es una manera de énfasis. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué más claro las palabras de Jesús? Y se lo estaba diciendo a personas religiosas, a personas que iban al templo, que oraban, que hacían los ayunos, que hacían la ofrenda. Si Él le dice a esos que eran los mejores de su época, ¿cuánto más cae el poncho para todos nosotros? De que estamos esclavizados al pecado, que pecamos y que irremediablemente en el tiempo lo vamos a hacer. Y lo vamos a seguir haciendo muchas veces a pesar de tener conocimiento de la Biblia. ¿Y cuál es la solución? Versículo 36. La solución no está en nosotros. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo esto va teniendo relación? El texto en Efesios dice que necesitamos redención por su sangre. Redención, liberación de la esclavitud. ¿La liberación de qué? De la esclavitud del pecado. Necesitamos salir de eso. Y yo lamento que la gente en el mundo sienta que está muy bien su vida, que va bien porque le va un poco de bien en la economía, porque tiene un auto, una casa, pero no se dan cuenta de todas las tristes historias que a veces me cuentan a mí en la consulta, pero que usted sabe de sus vecinos, de sus amigos, o de su propia vida en su pasado, de cómo efectivamente estábamos dañándonos, dañando a otros, haciendo mal, causando problemas, y seguimos haciendo eso mismo. ¿Por qué? Porque todavía estamos enraizados o con este vestigio pecaminoso, incluso conociendo a Cristo. Entonces necesitamos acreditar esta verdad, que estamos esclavizados al pecado, que el mundo está esclavizado al pecado. Por eso funciona mal, por eso hay corrupción en los gobiernos, y si cambia el gobierno vuelve a haber corrupción. Entonces no es una solución social, no es una solución por educación, no es una solución por aislamiento, por crianza, por más religiosidad. Es una solución solamente en Dios, en Cristo, a través de Él, por la muerte de Él, por acercarse a Él por fe. Y esto es muy importante porque seguimos buscando soluciones en otras partes, en la psicología, en la medicina, en pastillas, y no tengo nada contra los médicos ni contra los psicólogos, como usted bien sabe, pero no hay solución por ahí. Y necesitamos acreditar lo que Dios dice de nosotros. El diagnóstico que nos hace es correcto. Estamos esclavizados al pecado. No estamos aceptos ante el Padre porque somos pecadores, no podemos ir al cielo. Y esto tiene que llevarnos a esta reflexión con respecto a estos temas. Decíamos hace 2 semanas, preguntábamos, ¿quién quiere ir al cielo? Bueno, todos levantaron la mano y yo si le pregunto a la gente, todos van a decir, sí, yo me quiero ir al cielo, porque entendemos que es un mejor lugar. Pero también si preguntamos, ¿quién es hijo de Dios? ¿Ya? Usted va a la calle y pregunta lo mismo, todos van a decir que son hijos de Dios. Y aquí está el problema, que no estamos notificándonos de esto, de que Dios dice que solamente somos hijos de Dios si Él nos acepta, si Él nos adopta. Usa la palabra adopción el texto y lo dice por medio de Jesucristo. Entonces no es porque yo sea mejor o más bonito o más inteligente que otro. No me puedo ir al cielo si no soy elegido y si esa elección no va acompañada de una adopción, de un procedimiento legal que haga las paces con Dios, que cumpla su justicia y que alguien pague. Entonces no sé si se está dando cuenta a dónde quiero llegar con esto. Que el tema con Jesús, de que murió en la cruz, no es una simple historia, una historia bonita y una película tal vez hasta romántica que puede ver todos los años en Semana Santa. Es más que eso. Es la forma que Dios tuvo que hacerlo para que usted y yo pudiésemos participar del cielo. Para que usted y yo pudiésemos tener el calificativo más grande, ser hijos de Dios. No es así nomás, no es un trámite normal. No es un papeleo, ¿no es cierto?, en una notaría, un timbre, listo. O pagar una
en una caja vecina, bueno, tienes que pagar 200.000 para adoptar. Es mucho más profundo y mucho más difícil de asumir ese costo. Y un costo que no es nuestro, ni siquiera lo pagamos nosotros. Lo pagó Cristo muriendo sacrificialmente con una muerte dolorosa, como bien lo sabemos. Entonces no es sencillo el tema de la adopción. Y insisto, hay muchos elementos que este cuerpo de doctrina nos enseña. Y ya le dije, partiendo porque el padre de familia, volviendo al texto de Efesios, es porque el pater familias o el padre, en amor, por el puro deseo de su voluntad, por una decisión unilateral, Él quiso aceptarnos en su cielo y hacernos sus hijos. Pero la cosa no queda ahí, sino que hay muchas cosas más que Él tuvo que hacer para poder proveerlo. ¿Y qué es lo que es? Es que Él nos tuvo que entregar a su Hijo. Y eso es lo que dice 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor. A veces pensamos que Dios nos ama y que es bueno y como que olvida las cosas y se olvida de nuestros pecados y de repente pensamos, bueno, es que es tan bueno, entonces tapa los ojos o mira para el lado cuando estamos pecando. No es así. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Envió a su Hijo en propiciación. Ya sabemos lo que significa la propiciación. Ese es un sacrificio de alguien. Antes era de un animal, ahora es de Cristo. Es un sacrificio, es una propiciación para hacernos propicios, para hacernos aceptos. ¿Por qué? Porque teníamos pecado. Entonces, la necesidad, y cuando hablamos tan ligeramente del amor de Dios, tan ligeramente de la bondad de Dios, esa bondad no es una cosa teórica, es una cosa muy práctica que la vivió Cristo por nosotros. Él pagó y firmó con sangre, ¿no es cierto?, nuestra adopción, nuestra redención, nuestra liberación y perdón de pecados. Entonces es algo muy importante que tenemos que relacionar y mirar y no pensar que esto es así sencillo porque Dios es Dios. Hubo un costo. La seriedad del pecado es algo grave para Dios. A veces para nosotros lo miramos como un error más, como un desliz más. Pero eso le costó la vida a Jesús. Y una vida bien sufrida y una muerte bien dolorosa que ninguno de nosotros tiene o ha tenido, ni quiere tener. Entonces es importante y tenemos que pensar y reflexionar. Entonces cada vez que hablamos del sacrificio de Cristo, cada vez que nos ponemos a pensar, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos venido a la fe? Si Dios no se hubiese apiadado de nosotros, si no hubiese cortado esa esclavitud al pecado, ¿dónde estaría? Estaría a lo mejor depresivo, hundido en una amargura que no le puede salir porque no tiene el remedio, que es Cristo. A lo mejor estaría en la cárcel, habría cometido alguna fechoría más grave. A lo mejor estaría muerto delinquiendo, no lo sé. A lo mejor estaría con problemas familiares mucho más graves del que tiene si no tuviera a Cristo. Estaría hundido a lo mejor en muchas terribles cosas. Y de ahí Dios cambió su rumbo, hizo una inflexión, puso un punto de quiebre en su vida cuando Él lo tomó, Él lo adoptó. Y aún si hay alguno aquí que no ha sido adoptado, que no tiene esta elección, bueno, empieza a meditar, porque si está aquí escuchando esto, a lo mejor hay algo que Dios quiere con usted. Hay algo que Dios quiere sacarlo de un futuro sin esperanza, de un mundo que está lleno de maldad. Y si de verdad este mundo no tuviera la esperanza en Cristo, no tuviera la esperanza en Dios, este mundo se acabaría por el propio mal que hay. Por la propia maldad se extinguiría. Nos extinguiríamos como raza, como seres humanos. Porque la maldad es muy grande. Y la única esperanza y el único consuelo que tiene una persona es Jesús. Es su medio. Es cómo embarcarse en esta ida al cielo que todos deseamos. Pero necesitamos ser elegidos, necesitamos ser adoptados. Y era necesario, y ahí vemos más y más grande la obra de Jesús. Necesitábamos que Él muriera, que Él pagara por nosotros. No es una cuestión simple, no es una teoría, no es algo mental. No es que Jesús nos encontrara tan pobrecitos, tan huérfanos, y listo, me los llevo. No, había que pagar su justicia, había que aclarar las cuentas, había que pagar el procedimiento, y lo hizo Cristo gratuitamente. Por eso que usa nuevamente la palabra gracia, que ya sabemos. Las gracias son a Dios, y eso también nos dice Romanos 6:17.
Pero gracias a Dios, nos dice, pero gracias a Dios eso no fue por parte nuestra. Habríamos seguido igual y peor y tal vez dando tumbo en tumbo, si es que hasta ahora no lo ha hecho. Pero es gracias a Dios, es por el regalo de Dios. Dice Romanos 6:17, que aunque erais esclavos del pecado, y tenemos que aceptar eso, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hemos creído. Y porque ha creído, entonces recibe el beneficio. Y el creer es algo pasivo, es el recibir un regalo es algo básico y sencillo y no tiene que cuestionarlo, tiene que disfrutar el regalo. La gracia de la salvación es el regalo de la salvación por la obra de Cristo, porque Dios lo deseó y mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Así que, hermanos, yo finalmente les quiero animar a que cada día pensemos en esto. Mire, hay un predicador que dice que por más que estudiaba la Escritura, había una necesidad en él de recordar la salvación. A veces lo pasamos por alto, es como una doctrina básica, sí, es doctrina básica. Pero tenemos que meditar en lo que Cristo hizo, porque eso le cambia la vida, eso le da una dirección diferente, eso le da fuerza para seguir luchando contra el pecado, porque seguimos luchando contra el pecado, eso es cierto. ¿Cómo va a seguir avanzando en el caminar cristiano si no recuerda lo que Dios hizo por usted? Si no recuerda el amor que tuvo para haber mandado a Cristo. Entonces, cuando entiende el amor de Dios, entonces ahora lo puede amar a Él, puede devolver en parte ese amor. ¿Y qué es lo que pide Dios como amor para Él? Es que obedezcamos sus mandamientos, es que no pequemos, es que cambiemos. Entonces así funciona esto. Esa es la manera que Dios tiene para adoptarnos y si quiere recibir el cielo, si quiere seguir avanzando en esta vida, tenemos que entender lo que la Biblia nos enseña, no hacernos ideas equivocadas. Nadie es hijo de Dios, somos criaturas de Dios, pero podemos ser hijos si somos adoptados solamente por la obra de Cristo. Nadie puede ir al cielo por sus méritos. Acuérdese, 1 Corintios 1:39, no podemos ir por nuestras obras, por nuestro mérito. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe, nadie vaya al cielo y diga, Señor, me lo gané. No, Dios lo da. Y Dios da el regalo que es su Hijo para ser salvos, para estar en el cielo y ser llamado hijo de Dios. Entonces tenemos que empezar a valorar, empezar a conocer, saber qué es lo que hizo Dios, por qué murió, por qué se sacrificó, por qué tuvo que ser así. Porque Dios no nos perdonó sencillamente o cerró los ojos y dijo ya, vamos entrando al cielo, vamos inscribiéndonos como hijos. No, había justicia, había pecado, habían situaciones que estaban en la ley de Dios, anotadas que no debían ser pasadas por alto. Él es juez y Él es legislador y Dios lo hace así, porque es correcto, porque es perfecto en todo. Y tenemos que pensar y agradecer a Cristo por su sacrificio, por su obra, porque es parte del regalo de la salvación. Si no hubiese venido Él, no estaríamos, ni siquiera estaríamos sentados aquí, estaríamos en un mundo, ¿no es cierto?, como un reality, ¿no es cierto?, de fatalismo y de maldad. Ese sería el mundo sin Cristo. Un reality así como los vemos, donde todos se dañan, donde todos se pegan y donde todos se van muriendo. Eso sería esta humanidad. Pero pensemos y demos gracias y demos la gloria a Dios, dice el versículo, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar su regalo. Ese es el objetivo de conocer esto y de sentirlo en nuestro corazón. Así que oremos por esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos entender, queremos apreciarte, queremos no ser descuidados en el conocimiento de lo que tú has dejado por escrito. Y aún más, Señor, estando en reunión, estando en comunión unos con otros, queremos agradecer, alabarte porque tú eres bueno y tu bondad se expresa en esto. Se expresa en que enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en propiciación por nuestros pecados, Señor. Es un sacrificio enorme, imposible para nosotros.